Desde New York para el mundo. En el 1519, cuando uno de los grandes exploradores españoles, Hernán Cortés, estaba por allá, por la zona de México, por la zona de los Cascateclas, ellos le mostraron a Hernán Cortés, según dice una historia. Esta historia es avalada por Bernal Díaz del Castillo, que en su libro, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, revela de que se le mostraron unos huesos, específicamente un fémur, sumamente grande, al punto de compararlo con su propia estatura. Cuando Hernán Cortés presenció este fémur de tan tamaño, le preguntó a los pobladores de qué se trataba y ellos le contaron que supuestamente habían unos gigantes, pero que eran malvados y que estos fueron derrotados por pueblos antiguos de ellos, descendientes de ellos. Entonces, sucede de que Hernán Cortés, al ver esto, decidió y quiso enviarlo a España para que su majestad lo viera. Pero el tema que nos atañe a ustedes, mentes curiosas que nos están mirando, es: ¿realmente existieron los gigantes que describen la Biblia? ¿Es un mito o una realidad? Entendiendo de que hay parámetros de medición que son diferentes, como por ejemplo, yo aquí he hablado anteriormente que la edad de Moisés, de unos 900 y tantos de años, las personas tienen que comprender de que hay dos maneras de nosotros medir los años. Una que se usaba en aquel entonces era los ciclos lunares. Años lunares y años solares, que hay en un lunar, corresponde a unos 79 años de vida, que es lo más normal. Pero, por ejemplo, cuando nos entramos a este tema de los gigantes, vemos que lo más popular y lo que a usted le llega a la mente ahora mismo es la historia de David y Goliat. Yep, sí. Según Flavio Josefo, escuchen bien mujeres, según Flavio Josefo en el siglo I, certifica de que Goliat no tenía una gran estatura considerable. ¿Oh, no? O sea, hubo una gran exageración, puesto que el mismo Flavio Josefo certifica en su historia de que Goliat medía aproximadamente 4 codos y un palmo. O sea, eso viene siendo una estatura de aproximadamente 6'3", 6'4" de estatura en tiempos modernos. Pero, para darle un poquito más de profundidad al tema, que es un tema bastante amplio, vamos a limitar muchas cosas porque el tiempo no nos daría. Desde los albores del principio de la cultura de la humanidad, hay muchos pueblos que tienen historias de sus gigantes. Por ejemplo, está en México, en Chile, en Brasil, en Argentina. De hecho, también lo tenemos en Japón, en la India, en Turquía. Es por todas partes. Incluso historia antes de llegar al nacimiento de Jesucristo. También escuché algo relacionado con una historia que le preguntaron como al anciano gigante que esa luz que se mostraba en el cielo, y él dijo que llegó la hora de que llegue el que tiene que llegar el Mesías, y el de nosotros marcharme y que derríqueme por una barranca. Y supuestamente, yo no sé, ¿será verdad? Mira, Si te está gustando nuestro contenido, suscríbete, activa la campanita, comenta, ayúdanos a crecer. hay algo que no cuadra con relación a los gigantes. Siempre con los gigantes se dice de que fueron una raza que desapareció por cuestiones misteriosas, ya sea porque el mismo Dios los erradicó o por ciertos cambios climáticos. La verdad es que cuando vamos a hablar de este tema con profundidad, tenemos que hacer una mención importantísima a la cultura sumeria, que en el año 2100 a.C., en el sur del río Éufrates y Tigris, nos habla en la lengua cuneiforme, la escritura cuneiforme, nos habla del relato más antiguo de que se he tenido hasta la fecha. Y hablo nada más y nada menos que de la epopeya de Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh, que de hecho se le coge prestado de ahí el diluvio universal que hay en la Biblia, la epopeya de Gilgamesh. Pero vamos a seguir. Mira, aquí... Sí, porque entonces, si nos vamos a la historia, todo lo que se refiere ¿Cómo llega el surgimiento? Exacto. Porque por lo menos habían historias que antes de llegar los gigantes, habían enanos. Se eliminaron los enanos y después salió el hombre con un ojo en la frente. Los cíclopes. No podía ver en el lado, y como no podía ver, llegaron los gigantes. Entonces los gigantes eran demasiado grandes hasta que llegó el hombre. Entonces, óyeme, los sumerios son los papás de las mentiras. Y hablo de esto porque en la misma epopeya de Gilgamesh, el rey Gilgamesh, que era hijo de una diosa y de un sacerdote, se presenta como un gigante de proporciones bíblicas. O sea, un gigante que construyó una fortaleza gigante también junto a un amigo. Había un monstruo llamado un baba, que también aterrorizaba a los pueblos, el bosque de cedro. Y este fue derrotado por el mismo Gilgamesh, dándole muerte.
porque siempre se tenía a los monstruos como figuras mucho más preponderantes y mucho más relevantes que los seres humanos. Sí. Pero la figura... Todavía en la actualidad los padres usan, mira, ahí viene el monstruo para asustar a Pero, los niños. pero las figuras aceptadas con relación a los gigantes siempre se le atribuye a que se descienden del mismo Dios. Ahora, para nosotros dar también un criterio importantísimo, tenemos que ver las diferentes traducciones hebreas que se hace de la palabra gigante. Por ejemplo, en el antiguo hebreo más antiguo, que es el Vulgata, se nos hablaba de nefilines, puesto de que recientemente el libro de Enoch en estos días está de moda. No sé si ustedes lo han escuchado. El libro de Enoch que habla de los nefilines, los nefilín, que son gigantes que salen en evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos. Pero ¿qué sucede aquí? Por eso, para nosotros hablar con propiedad, tenemos muchas veces que investigar a través de grandes filólogos. Porque en las traducciones es que está el problema con relación a entender de que existieron gigantes en la Biblia, etcétera. Por ejemplo, la misma palabra en el hebreo Vulgata, Nefilín, se asoció y se pasó al latín como gigante. Cosa que realmente concuerdan varios eruditos que no es así. Esa traducción significa caídos o que hicieron que cayeran. O sea, ahí es mucho más lógico. Entonces, ahí nos estamos quitando de encima la palabra gigante de antemano. Pero cuando se habla de eso, porque se dice que Moisés fue quien envió... Bueno, por eso yo estoy escuchando, porque dice que en el libro de los números, en el 1333, cuando Moisés envió a Canaán, que regresaron con las noticias de que habían gigantes, o sea... Eran personas grandes. Sí, mira, voy a explicar ahora. Y que estaban mezclados, que por eso tuvieron relaciones para tener hijos. Los gigantes tuvieron... Ay, pero imagínate en esos tiempos, esos gigantes con esas mujeres. Te voy a hablar de dónde desciende esa teoría. Exacto. Sí, por favor. Mira. Para mí existieron. Las religiones surgieron para dejar atrás a la mitología. Obviamente, cuando se habla de mitología, tenemos que hablar del gran legado de los griegos. Okay. En los griegos, en los mitos primordiales, nos presentan a Gaia y nos presentan a Urano, que son las personificaciones específicas del cielo y la tierra. Gaia, descontenta con los dioses del Olimpo, envía a su hijo a que peleara, que era un gigante, con los dioses del Olimpo. Sucede de que a esto también se les unió Heracles, que más adelante pasa a llamarse Hércules, a lo que le dan de baja a todos los gigantes según la mitología griega. Entonces, estos son condenados a ir al Tártaro y quedar bajo la tierra. Entonces, cuando los gigantes se enfurecen y que comienzan a patalear, entonces es que suceden los terremotos. Dicen para que vean como eran tan grandes, tan exagerados, entonces. Sí, pero lo que sucede, aquí dentro del contexto de los mitos primordiales nos presentan los titanes y los cíclopes. Los cíclopes son tenidos como hombres gigantes con un solo ojo en el medio de la frente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo coge esto preponderancia y se le da un valor real? En las islas de Creta y otras islas por allá, por el Mediterráneo, aparecieron unos supuestos fósiles de cíclopes. Pero no es más que las historias de Homero llegaron a tal punto de que escalaron aproximadamente a 225 países y escalaron al folclore cultural de todos esos pueblos. Y las personas entendían de que los cíclopes sí existían. Pero mira lo que pasa. Se tiene tenido como un hallazgo importantísimo el hecho de que los arqueólogos encontraron una especie de elefante un tanto enano en comparación a los elefantes que hay ahora mismo de tamaño normal. Sucede de que esta especie quedó extinta y moraban por esa zona del Mediterráneo, en esas islas de Creta y otras islas por allá. Entonces, imagínate qué pensaría un griego de hace 2500 años atrás, cuando viese el cráneo que por aquí le vamos a estar mostrando para que usted mismo lo vea. Mire la similitud de ese cráneo en comparación a la figura de un cíclope según la mitología griega. Cuando tuviese ese cráneo gigante de un elefante, un poquito más reducido que lo normal que conocemos ahora mismo en la actualidad, y entonces tú lo veas con ese hueco en el medio. Nadie se iba a imaginar que había una jodida trompa en el medio. Sí. ¿Qué tú vas a pensar? Que era un cíclope. Sí. Entonces, ahí fue como tomó gran preponderancia y fue escalando ese mito y llegaron a convertirlo en una realidad sesgada. Sí, sin duda alguna. Y comenzó a extrapolarse culturalmente hasta el punto
que llegaron a creer eso. Le han pasado a los textos literarios hasta la actualidad. Y referente a eso, relacionado por ejemplo con los elefantes, pero también viene con los dinosaurios. Seguro cuando encontraban dinosaurios se daban a preguntar, especialmente, por lo menos parte de hueso, porque si ven la cabeza, ven la cola, van a saber que se trataba de eso. Sí. También podía ser confundido al principio, porque los dinosaurios sí existieron, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hay pruebas ecológicas. Entonces quizás ahí hubo cierta confusión, pero cabe destacar eso que tú acabas de decir, tiene lógica, porque como vieron la imagen de la cabeza del elefante, la cabeza humana no tiene un hueco en el centro. No tiene. Exacto. Entonces, y eso validó ese tipo de mitología. Para yo sacar esa confusión entonces ahora mismo de mi cabeza, entonces tú me estás diciendo que no existieron. Bueno, si tú tienes algún tipo de prueba que la puedas mostrar o que puedas brindar a las personas para que la persona entienda de que sí, que hay un punto lógico de partida. Obviamente, yo no tengo ningún tipo de prueba por ejemplo, más que lo que dice la Biblia. ¿Tú me entiendes? Mira, el hombre más grande que ha existido en la historia de la humanidad conocida, según el Guinness, es el señor Robert Wadlow, que fue un estadounidense que nació en 1918. Este murió desgraciadamente a temprana edad, a los 22 años de edad, porque tropezó, se jodió el tobillo y por ahí mismo, por ahí se fue. Imagínate entonces, pero este señor alcanzó la estatura de 2 metros 72 centímetros. O sea, es un gigante. O sea, entonces, cuando vemos, por ejemplo, esto, mira, por ejemplo, hay un relato también importante que no puede pasar por alto y es de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, un explorador portugués, cuando estaba por allá, por Argentina, por la zona de Patagonia, que ancló en la isla de San Julián, estaba por allá con ciertos pueblos de indígenas de la zona. Y él, al ver la estatura de estos pobladores de la zona, les llamó patacones. Algunas reseñas dicen de que se le llamó patacones porque se sorprendió por sus grandes pies. Sí. Y le llamó como esos patones, o sea, patas grandes. Pero no. Nos dice más adelante una filóloga argentina del siglo XX de que él se le había leído una obra publicada en 1512 en Salamanca, donde se hablaba de un gigante que se le nombraba Patacón. Entonces, a Fernando de Magallanes ver esta estatura, estos pobladores tan grandes de estatura, le llamó Patagones. Entonces, de ahí viene y se le llama Patagonia al terreno, al territorio. Por eso hoy en día Argentina tiene lo que se llama Patagonia. Pero surge en alusión a sus moradores, al punto de que cuando miramos, por ejemplo, los mapas antiguos de la Edad Media, vemos de que esa zona aparecía como zona de gigantes, cuando se traduce. Entonces, yo todavía estoy nadando en... Relacionado con eso, se han visto personas que también son gigantes, que tú te paras al lado. Claro, y nosotras hay que entender también que hay confusión de personas, diría yo, mi punto de vista, porque no sé si tendré razón en ese sentido, de que quizás, como tú hablabas, en los primeros tiempos no había tecnología, donde confundieron la cabeza de un elefante con la cabeza de una persona y lo consideraron que eran personas gigantes. Ahora, hay diferentes enfermedades y diferentes síndromes de personas que crecen más que otra persona. También podía destacarse de que pudiera haber algún síndrome en alguien familiar. Se llama hipertrofia pituitaria, lo de crecimiento que existe sin parar. A esas personas, claro. Si tú no reconoces o sabes realmente que esto tiene una enfermedad, comparado con los tiempos de ahora, se podían sacar como que son gigantes también. A lo mismo de que también hay que son pequeños, que también son enanitos, no enanitos porque se escucha más o menos, pero que no crecen. Entonces hay diferentes cosas que quizás... Ahora yo tengo una pregunta. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Para los tiempos que fueron creados, al igual de otras construcciones que aparecen, donde se ponen piedras extremadamente grandes, donde no existía la tecnología de maquinarias para poder construir eso... ¿De dónde lo sacaron? Exactamente, ¿dónde sacaron? Al igual que es imposible que el hombre en sí pudiera levantar eso me crea como cierta confusión. Sí, bueno, yo sigo totalmente confundida. Tú le estás echando pólvora a un fuego para los conspiranoicos que nos están mirando, que les encanta este tipo de cosas, porque de ahí vienen las intervenciones divinas, vienen las intervenciones de seres extraterrestres que tenían poder sobre la gravedad y que ayudaron a desplazar esos bloques para que construyeran esa pirámide que ha sido un legado de la humanidad innegable, pero lo que se tiene más tenido porque está rodeado de misterio. Sí. Pero cuando nosotros vemos algo que es misterioso, nosotros lo que hacemos es que tendemos a mitificarlo. Sí. Y en los mitos exaltamos las cosas y las ponemos mucho más grandes de lo que realmente son.
Entonces, de ahí es que surge el sesgo de confirmación de muchos elementos que se traspolan culturalmente a diferentes tipos de pueblos y las personas lo creen. Por ejemplo, la misma Biblia en el sexto capítulo de Génesis habla de gigantes. Sí, habla pero de ya te expliqué que en las antiguas traducciones hebreas, la más famosa era la Vulgata y la más conocida. La palabra Nefilim, que era originalmente como se asociaba a la palabra gigante, se demostró que era caído. Entonces, aquí tenemos un sesgo informacional. Aquí dice que los Nefilim en hebreo, estos son los esforzados varones de los tiempos, primero los héroes famosos. Sí, los héroes, porque también hay que acabar de destacar, porque a veces cuando nosotros decimos gigantes podemos tener una mala interpretación, porque debemos entender qué significado en la Biblia. Hay cosas en la Biblia que lo dicen de una forma, las personas lo interpretamos de una forma, porque cuando habla de David y Goliat, estamos hablando de alguien grande. David era un jovencito, un adolescente pequeño, o sea, pero cuando en la Biblia está la imagen de que era gigante. Claro, habla de Goliat como alguien grande. No puede ser gigante en conocimiento. Lo que pasa es que la Biblia no especifica que se está hablando de estatura. Exactamente, porque puede ser gigante en fuerza. Porque ¿a qué tú le llamas gigante? Para mí gigante es alguien grande y fuerte. No, gigante puedes tener una mente gigantesca como la tiene Yarkadi, porque yo no la tengo para nada. Sí, porque David era de la mente más grande que Goliat. Tiene una mente gigante, porque yo déjeme decirle, este caballero agarra un libro y un segundo te lo puede y y te dice de todo. Conmigo, si acaso me acuerdo del título y tengo que leerlo de vez en cuando, es una mente gigante. Sí, es una mente gigante. También podemos pensar que cuando se hablaba de gigante en ese sentido, pero lo de bueno, la piedra, pero yo creo eso que me tiene confundido. Mira, yo hablé lo aquí. Que se ha vendido es gigante, era grande y fuerte. Mira, la Biblia tiene que mostrar muchas cosas que están inconclusas. Para los más creyentes de la fe cristiana, fe religiosa, que no quiero interponerme con nada de eso. Cada quien que pueda creer lo que quiera. Pero debe usted ser un poquito más razonable y crítico a la hora de entender de que muchos de esos mitos se han ya desconstruido. Tenemos, por ejemplo, que las aguas del Nilo se tiñeron de rojo. Sí, sí, hay mucho ya tú sabes mito. lo que sucede con el asunto del río Nilo, ¿verdad que sí? O sea, son fenómenos que cuando pasaban hace 2000 años atrás, no había forma alguna de tú atribuírselo a algún elemento biológico. ¿Tú me entiendes? Orgánico. Pero eran cosas maravillosas, exageradas. Como quiera, Rubio, no deja de ser curioso saber que un río cambia de color, porque eso es sobrenatural. No es sobrenatural. ¿Y por qué voy a hacer una pregunta. Se determinó que lo que provoca esa coloración es una lama que tiene unas bacterias. Esas bacterias se tiñen de ese color y hacen ver las aguas de ese color. Como la verde que también tenemos un lago rosado insigne también que para las personas lo pueden ver. Sí, pero viene otra pregunta que voy con Yajaira, porque voy a la parte más bíblica. Yo ahora estoy estudiando la Biblia, no me la sé completa. ¿En la Biblia habla de los dinosaurios? No, para nada. ¿No se conocían? Y los dinosaurios realmente existían. Sí. Entonces, ahí es que viene la duda. Escúchame, Yarkadi. No, dale. Ahí es que viene la duda. ¿Por qué decir que existieron los gigantes donde no dejaron huella? Ese es mi punto de vista, porque la mente es abierta para uno dar su opinión. Si los dinosaurios sí realmente existieron y no se hablaba de estas bestias gigantes cuando llegó la destrucción de la tierra, ¿por qué creer? Yo puedo dar mi punto de vista y con esto no quiero decir nada ni quiero ofender a nadie, de que no se había descubierto. Entonces la Biblia está hecha supuestamente, o sea, el Señor ha tocado personas para que escribieran. ¿Y por qué el Señor no advirtió de que cuando encontraran estos gigantes antes de, si las cosas eran así en esos tiempos no se habían descubierto? Ay, cállate con eso, muchacha. Te vienen por ahí unos fanáticos a querer en la cabeza uno que en el programa. Es mi punto de vista. ¿Sí? Ahora, ¿aparece eso en la Biblia, Yajaira? No, solo habla de que cuando Moisés lo envió a Canaán y ellos se encontraron con regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Entonces, ahí vengo a Yarkadi. Nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos. Yo pregunto hasta por los dice codos. De gran estatura, Eso, eran yo grandes. Pregunto hasta por los codos. Eso es importante, eso es lo que hace el programa. Pero en sí, ahí es que vienen ciertas confusiones conmigo. Si fue antes, supuestamente y si existieron y hay huella relacionada con esto. Entonces, ¿qué podemos creer? Porque ¿por qué no advirtieron de que habían estos animales en esos tiempos? ¿Los gigantes?
No, porque ellos fueron utilizados para pelear, según la Biblia. No, Ellos tuvieron, aquí dice, según la Biblia, ellos fueron Y guerreros. Arcadi, sácame. Mira una cosa, Sí, por favor. Mira una cosa, yo aquí he hablado... Porque yo solamente estoy Lo que en base a lo que diciendo dice. en base a lo que yo aquí he dice. hablado en programas anteriores, hablé que la revolución cognitiva, que fue un paso elemental en la vida del hombre, para entenderle que el ser humano es un ser pensante y razonable, sucedió hace aproximadamente 10.000 años. Ahora, desde ese momento el hombre crea la ficción. Pero recuerda, Comienza a crear elementos. también habla de que ellos tenían poco discernimiento. No, sí, porque el tamaño no le ayudaba. Como es, y Arcadi es un pequeño gigante. Pequeño, no tan pequeño. Pero Por eso pequeño de desaparecieron, tamaño, pero dice. gigante de la cabeza, que era medio tarado. Sí, por eso desaparecieron. Mira un ejemplo. Yo no sé. Mira un ejemplo. Según Charles Darwin, según los arqueólogos y los evolutistas, nos hablan de que existieron diferentes tipos de razas de hombres al principio, de Homo sapiens. Por ejemplo, tenemos Homo sapiens, que se tiene que tener que somos nosotros, que evolucionamos al punto de ser seres humanos modernos, pero también existían los neandertales. Los neandertales se situaban en la parte septentrional de Europa y eran tenidos como una raza más robusta, fuertes, o sea, lo que llamaríamos fortachones, estaban más preparados físicamente para pelear con grandes bestias, como tigres, cualquier tipo de animal salvaje. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos el hombre de flores, el hombre de floriciense, encontrado en las cavernas de por allá, cerca de Mongolia, de China, en Asia Central, nosotros nos damos cuenta de que tenían proporciones prácticamente enanas. Imagínate que un hombre de floriciense se encontrara Exacto. con un neandertal y tuviese la capacidad de escribir. ¿Cómo lo nombraría? Gigante. Lo nombraría como que tuvo un enfrentamiento como un gigante que lo demolió en un solo instante. Claro. Miren, yo en eso me voy enanita, porque cuando iba a decir la pregunta, pues lo bueno es que yo sé improvisar, me quedé como más o menos atrás y dije otra cosa que cayó bien. Pero los que saben que lo van a notar. Con la pregunta que dije una pregunta y no hice absolutamente nada. Entonces, y Arcadi, Yajaira, porque yo soy medio infantil también a la vez. Los que tenían el ojo en el medio de la frente no existieron. Tampoco. Los cíclopes. Ajá. Era un jodido elefante También. que se alimentó por los sabores de la cultura. Las obras de Homero se expandieron por 225 países. El más famoso fue Poliseo, que fue el único que sobrevivió a la Odisea y se expandió por todo el mundo en aquel entonces. Entonces las personas cuando encontraban los fósiles, específicamente en las islas de Creta, por allá o cerca del Mediterráneo, que son zonas griegas. Entonces eso ayudó mucho al griego para que ellos confirmaran sus propios mitos. Aquí es que viene la parte cristiana con los gigantes. Si primero dicen que eran enanos, después de los enanos llegaron lo del ojo en el que se descubrió que son así. Estoy hablando de los mitos que existen. Y después de esto llegan los gigantes. Los gigantes decidieron desaparecerlo según algunas partes religiosas. Lo desaparecieron como tú hablaste al principio porque no tenían la mentalidad. Sí. Era medio sonso, medio Sí, bruto y se creaban ciertas incomodidades donde el Señor decidió que llegara el hombre. Pero entonces, ¿qué está esperando entonces el Señor para eliminar a muchísima gente que son más Bueno, brutos que el carajo? no, Ahí es porque- que viene la pregunta. Tú sabes muy bien que el Señor no se maneja así. Entonces, ¿por qué se manejó así con los gigantes? Bueno, porque... ¡Ya! Dijo, Oye, qué difícil me la pusiste. No. ¿Por qué se manejó así? Porque eran torpes y en esos tiempos, tú sabes que según la Biblia hubieron muchísimas guerras para defender a su pueblo, Pero ¿no? dice Bichu Han que los Y idiotas... ellos fueron tontos, no podían en las peleas. Pero que ese no es el asunto, porque el mismo Bichu Han dice que los idiotas son los herejes modernos. Entonces que hay que sacar de raíz todo ese grupo de herejes modernos. Sí, pero ¿Tú sabes, óyeme. tú sabes la gente idiota que hay? Sí, pero están ahí para algo. Entonces, Rubio. Están ahí imagínate, para algo. claro, Dejemos eso y es que vamos sí, a- porque imagínate que comencemos a sacar todo lo que creemos que nos sirve. ¿No quedaríamos sin nada? Una pregunta, ¿tú quieres otra vez que vuelvan a existir los gigantes? Bueno, sí, ¿Te papá Dios. gustaría tener un gigante, Yajaira? Si papá Dios así lo quiere, bienvenido Ay, sea. ayuda, ¿Y ¿qué? habrá un mundo diferente donde mandaron esos gigantes en aquellos tiempos? No, porque ellos vivían No, aparte. ellos son los que están abajo en la tierra para los temblores. Puede ser. Ah. Puede ser, en el Rubio. Tártaro. Puede ser que ellos sean los que estén allá en el Mientras medio la- del mar y hagan Mientras así. la hacha va y viene y se confirma esa situación, que lo dudo, aquí ya yo he hablado ya en definitiva, sesgos informacionales. La filología hay que abrazarla para tratar de comprender las diferentes traducciones de las lenguas a través de los años. Ya. El hebreo antiguo, que tiene muchas derivaciones, por eso hice una alusión específica al Vulgata, que hace la traducción de Nefilín a gigante. Hay muchos datos que no están bien.
hay mucha desinformación Sí, puede y ser. la persona no quiere interpretar porque los textos bíblicos están ahí para que usted lo interprete. No es que simplemente lo que tú estás leyendo es Es específicamente lo lo que que dice. es. Está sujeto a muchas interpretaciones. Porque hay un ejemplo, y eso que te voy a decir con eso, algo bíblico que se dice que el burro le habló al hombre. Las personas lo cuentan de esa forma, pero bíblicamente Sí, no que es güey. así. No es así. Porque son Que de ahí mitos. surge- de ahí Son surge mitos, Huevo estamos hablando. Corpus. Mitos. Ahí es que vienen los Hay mitos. muchos ¿Por mitos. qué lo de los mitos del burro, que la gente dice que dice eso, que no es? No puede ser un mito de los gigantes, No, que son gigantes, pero que no son. es lo Así mismo, mismo. es lo mismo que bastantemente que lo repetimos a diario, decimos de que, ayúdate. No, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, esfuérzate y sé valiente que yo tu Dios estaré contigo. Y la gente no lo dice así. Entonces está viendo que ese mismo error también lo cometieron los antiguos que antiguos. escribieron. Claro, eso no está en duda. Pero yo porque me pregunto una cosa, fueron Yajaira. seres humanos y estamos para equivocarnos. Yo me pregunto una cosa, Dime, Yajaira. Rubia. ¿Cómo cupieron esos gigantes en el arca de Noé? No estuvieron dicen que ahí. se lo- Ya ellos no existían. Ya ellos no ¿Y cómo existían. metió entonces elefantes, chivos, cabras, tiburón, No, porque recuérdate que no fueron Dinosaurio. muchos, fue parejas. Fue una pareja por Ok. cada animal. Ok, actualmente hay aproximadamente 35 millones de especies de animales. ¿Cómo tú metes la mitad? 35 son 17 millones. Recuérdate que según la historia, a Noé lo Qué difícil me la pusiste. No, según la historia, a Noé lo catalogaron como una persona loca porque estaba construyendo algo en madera demasiado grande. Y no fue Dios injusto porque los que estaban en China, en Irak, en Francia, Santo Domingo en ese tiempo, No existían. que no recibieron el mensaje de Moisés, se fueron a pique también. No, quizás lo quizá lo recibieron, Rubio, como en este tiempo hay muchas cosas que nosotros decimos que es buena siendo mala. Pero también así como los gigantes, el plan falló también porque lo hizo fue para erradicar el mal y... Yo no quiero decir, porque ya ustedes están entrando en una discusión, yo no sé si la Biblia tendrá la razón o no, pero hay ciertas cosas Bueno, que voy de acuerdo yo con seguiré, Arcadi. oye, yo De acuerdo seguiré, con Arcadi, yo ¿en seguiré qué con mi sentido? fe y creyendo. No. Y Arcadi no ha hablado de fe. Y Arcadi no ha hablado de fe. no. Se No, está yo hablando no de hablo los de fe. No, claro. mitos y Sí. de lo que era la falta de tecnología de personas que hubo confusiones, claro, como él claro. aclaró. Elefantes que se pensaban que era cabeza humana con un Que eran hueco. cíclopes. Que eran cíclopes. Pero yo voy a seguir creyendo en lo que dice en Génesis, en Deuteronomio, en Número, en Samuel. Yo voy a seguir Sí, en los creyendo gigantes. en lo que dice ahí sobre los gigantes. Lo que me deja dudoso es eso de la pirámide y esas piedras. Eso me deja dudoso. Déjenos saber usted qué usted piensa de las pirámides, qué usted piensa, existieron los gigantes, ¿sí o no? Déjenos saber en Sí. los comentarios Por ahí. favor. Déjenos saber para que saque a Yajaira sobre de todo, ese sesgo. sobre todo, dejen su comentario respondiéndole al Rubio que sí existieron, el que tenga más conocimiento que yo, que sé que hay muchísima gente que tiene mucho conocimiento, mucho más que yo, que le pueden responder al Tú Rubio. estás, Ay, tú estás pero loco porque no yo- existe un gigante. Ay. Nos fuimos. Yo no, a mí que me digan, porque yo me quedo como sin nada. Ay. El show número 1 de New York.